Mi cuñado Marcos, cada vacación que tenemos, cada vez que nos reunimos, siempre cuenta la misma historia. Y estoy seguro que vosotros también tenéis un cuñado Marcos. O algún familiar que siempre cuenta la misma historia. Él dice que cuando era pequeñito, sus papás lo llevaron al lugar donde el sueño de todos los niños se hace en realidad, que es Disneyland, ¿verdad? Y que estando en Disneyland con su familia, sus padres, sus hermanos, pero también con una familia amiga y muchos amigos pequeñitos de su edad, él estaba embelesado viendo las atracciones, a Mickey Mouse, al Pato Donald, el algodón de azúcar, las luces, el sonido. Y empezó a caminar y a caminar y a caminar rodeado de este mundo idílico tan bonito, hasta que se dio cuenta que estaba en el paraíso, pero estaba solo. Empezó a mirar alrededor, no había ningún rostro conocido, muchos adultos, muchos niños cruzando de aquí para allá con las prisas, las colas, el ruido. De repente ese ruido, ese sonido armonioso se volvió algo estrondoroso, algo que le molestaba, algo que le inquietaba y empezó a llorar. Lloró solo durante un tiempo hasta que de pronto apareció una voz familiar. Vino alguien corriendo, lo cogió en brazos, lo abrazó. Y él dice, y por eso lo cuenta cada vez que nos reunimos, cada vacación de familia, cuenta la historia, que en ese momento él experimentó algo así muy bello, de parte incluso de Dios Padre, abrazándolo, acogiendo en medio de su situación, y siempre ha vuelto a este recuerdo infantil para entender y para conocer más a Dios. De alguna forma, Dios se le ha revelado a través de este recuerdo y de la sensación de paz que encontró a partir de ahí. Esta es una historia tan bonita que, aunque sea una historia terrible por una parte, que podría haber acabado mal, de un niño perdido, incluso tú y yo podemos tener ganas de haber querido ser ese niño, de haber querido sentir ese abrazo, ese encuentro, esa acogida. Hoy me gustaría compartir con vosotros una meditación que lleva por título ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Y esta predicación está inspirada en la primera pregunta que Dios le hace al hombre en Génesis 3, versículo 9. Te invito a que leas este texto conmigo. Génesis 3, 9 dice así: Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esta es una pregunta que Dios le hace a Adán, pero que Dios también me hace a mí. Jonatán, ¿dónde estás? Y que en esta mañana Dios también te hace a ti. ¿Dónde estás? Podemos preguntarnos si esta pregunta está envenenada por un espíritu de reprimenda. ¿Sabéis cuando erais niños, montabais un alboroto en casa, llegaba vuestro padre, lo escucháis por el ascensor y os escondíais bajo la cama? Y esta pregunta aparecía, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Y nosotros en nuestro escondite, tal vez en el armario, bajo la cama, no se nos ocurría salir porque sabíamos que lo que nos esperaba afuera era un castigo y bien merecido. Sin embargo, esta pregunta no está envenenada de represalia, de reprimenda, no es una llamada de atención. Yo encuentro en esta pregunta una pregunta llena de un deseo profundo de relación. Dios queriéndose relacionarse con Adán y relacionarse contigo, te pregunta, ¿dónde estás? Es un padre amoroso el que me pregunta y el que te pregunta, ¿dónde estás? Es una pregunta llena de relación y llena del deseo de encontrarse en comunión contigo. Hay un texto fascinante. En Marcos, capítulo 2, versículo 27, se nos dice, y lo dice Jesús, que el hombre no ha sido hecho para el sábado, sino que el sábado ha sido hecho para el hombre. ¿Y qué quiere decir esto? Que tú y yo hemos sido hechos para habitar en un sábado eterno. Tu vida y la mía está diseñada, conformada, creada
para que vivamos en sábado. Para que todos los días sean sábado. Sean día de descanso, día de intimidad, día de comunión con Dios. Jesús dice esto en un contexto en el cual tiene que recordarle a algunos fariseos y maestros de la ley que el sábado no es una norma externa rígida y fría que deben cumplir, sino una realidad en la que deben vivir. Porque el sábado, el día de descanso, ha sido hecho para el hombre, para que tú y yo vivamos en el descanso. Y en ese momento Jesús cita un acontecimiento que vivió David con sus valientes, un día sábado en el cual tenían hambre y Dios los guió al templo para alimentarse del pan bendecido para la ocasión del ritual y de la liturgia. Lo que Dios está diciendo a través de la persona de Jesucristo encarnado, nuevamente está recordándonos que el sábado se ha preparado para el hombre, para alimentar al hombre, para abastecer al hombre en su situación de carencia y dependencia de Dios. En Mateo 22, 34 al 40 nos encontramos con el gran mandamiento. A Jesús se le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento que debemos cumplir? Y él hace mención a este texto que se encuentra en el Deuteronomio. Escucha, oh Israel. En hebreo es la palabra Shema. Jesús dice lo siguiente: si queréis cumplir el gran mandamiento, primero debéis escuchar a Dios. Y entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Como consecuencia de vivir en una actitud de escucha, de oída, de atención, de dependencia, de intimidad con Dios. Tú y yo hemos sido creados para el descanso y para la intimidad con Dios. Y estoy seguro que no hace falta de que te convenza de ello. Estoy seguro que tú experimentas una sensación de fatiga, de dolor, de angustia, de desorientación, de perdición constante, cuando no descansas en Dios. Y esto es así, porque como decía San Agustín, hemos sido creados para Dios. Nuestro corazón ha sido creado para Dios. Y hasta que nuestro corazón no descanse en Dios, permaneceremos inquietos. Tú y yo estamos inquietos cuando nuestro corazón no se aquieta, no descansa en Dios. La razón de tu inquietud, de tu ansiedad, de tu angustia profunda, se encuentra en que no sabemos descansar en Dios. Génesis 2:3 dice lo siguiente: entonces Dios bendijo el séptimo día y lo declaró sagrado, porque en este día descansó de su trabajo de creación. ¿Cuántos creen que Dios se cansó y por eso tuvo que introducir este día extra para descansar de su trabajo? Algunos de nosotros hemos llegado a pensar esto, ¿verdad? Dios se cansa, entonces, introduce una excepción a la regla, que es el trabajo, el cansancio, para entonces descansar. La realidad es que Dios no se cansa. El trabajo que Dios realiza a la hora de crear tiene una finalidad: el descanso eterno en Él. Dios crea no para mantenernos fabricando, consumiendo, yendo de aquí para allá, inquietos de un lado al otro, agotados y de vez en cuando descansar. No. Dios crea, Dios me ha creado, Dios te ha creado para que descanses en Él. El sábado no es una excepción. El sábado es el día que Dios ha creado para que tú y yo vivamos en Él. El sábado ha sido creado para la intimidad del ser humano con la creación. El ser humano tiene el deber, el llamado, la vocación de ponerle nombre a la creación, según el texto, y de trabajar y cultivar extendiendo ese jardín. Pero además el ser humano tiene la vocación y el llamado de encontrarse con el otro y hacerse una sola carne,
de dar su vida al prójimo. Esa es otra parte del llamado, de la vocación que Dios tiene para nosotros, para que la realicemos en el día sábado, en el día de descanso, en el día de la intimidad con Dios. Jesús es nuestro sábado. Jesús se declara a sí mismo el Señor del sábado. Y no estamos aquí hablando de días concretos de la semana, no quiero que nadie se confunda. Cuando el texto de Marcos dice que Jesús es el Señor del sábado, lo que nos está diciendo es que tú y yo hemos sido llamados, tú y yo hemos sido creados para vivir en Jesús. Solamente en Jesús encontrarás descanso. Solamente viviendo en Jesús vivirás en el sábado eterno de Dios, el día del eterno descanso, de la eterna dependencia, de la eterna intimidad con Dios. Jesús es tu sábado. Jesús es tu descanso. Jesús es tu hogar. Y tu corazón permanecerá inquieto hasta que no vivas en Jesús. Y digo vivir porque no se trata de acudir a Jesús puntualmente en momentos determinados de la vida, sino de habitar en Jesús. De, como dicen los textos del Nuevo Testamento, permanecer unidos a Él. Solo cuando esto sucede, cuando nosotros vivimos en Jesús, nosotros vivimos en el sábado eterno que es Jesús. El día del descanso en lo que Dios ha preparado para nosotros. El día en el que dejamos de vivir por nuestras obras y vivimos confiando en que lo que ha hecho Jesús es suficiente. Hebreos 3 y 4 hablan exactamente de esto. Jesús es tu descanso. Jesús es el único lugar en el cual estás libre del pecado. Si quieres liberarte del pecado, no acudas a otro lugar que no sea Jesús. Si quieres experimentar el descanso que produce una vida de fatigas, de ansiedades, de desesperaciones, no acudas a otro lugar que no sea Jesús. Porque Jesús es mi descanso. Jesús es tu descanso. Jesús es todo lo que tu alma fatigada y cansada necesita. El texto de Hebreos 4, 9 y 10 dice así: por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Y esto, iglesia, es para nosotros. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como descansó Dios de las suyas. ¿Dónde busco mi descanso? ¿En qué fuentes, en qué lechos, en qué ambientes, en qué espacios busco descansar? Solamente en Jesús el alma abatida y angustiada encuentra su descanso definitivo. Acude a Jesús a descansar y vive en Jesús descansando en Él. ¿Dónde estás?, pregunta Dios a Adán y nos pregunta Él a nosotros. ¿Dónde estás? Dios toma la iniciativa. Es Dios y no tú quien sale a nuestro encuentro. No es Adán el que busca a Dios. No eres tú el que ha buscado a Dios. Es Dios el que busca a Adán. Es Dios el que te ha buscado a ti primero. Y no es Adán quien encuentra a Dios en el jardín. Es Dios quien encuentra a Adán. No eres tú el que has encontrado a Dios. No te confundas. Es Dios quien, porque ha salido en tu búsqueda, te ha encontrado a ti. Y esto es así porque Dios no falla a su cita diaria, como el texto dice, para encontrarse con nosotros. Somos nosotros los que fallamos a nuestra cita diaria para encontrarnos
con Dios. Génesis 3, versículo 8, la primera parte dice lo siguiente, y te invito a leerlo conmigo, aparece aquí proyectado. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Gracias a Dios, el verano está cerca de terminar, esperemos. Y todos conocemos esta experiencia bonita de que cuando llega la tarde, el sol empieza a bajar, una brisa se levanta, es suave y nos invita a caminar. A mí me encanta caminar. Hoy me levanté muy pronto en la mañana y tuve la oportunidad de estar a 21 grados. Hoy a las 6 de la mañana hicieron 21 grados. Fue un momento dulce, un momento apacible para el cuerpo y también para el alma. Lo fascinante de este texto es que no solo dice que Dios sale al encuentro, sale a buscar a Adán, sino que el texto también dice lo siguiente. Cuando Adán se ha vuelto ateo, cuando Adán ha negado a Dios, cuando Adán ha rechazado a Dios y cuando Adán está en el camino de endiosarse a sí mismo, de decir yo soy Dios, mi propio Dios, yo soy autosuficiente y no dependo de ninguno otro, no dependo de Dios, yo rompo con la vida del sábado, del descanso eterno en Dios y empiezo otra forma de experimentarme como ser humano, ya no como criatura, sino como un ser autónomo, independiente. Es entonces, en este camino alocado que el hombre emprende, de convertirse en Dios, cuando Dios recorre el camino de convertirse en hombre. Cuando Dios recorre el camino infinitamente distante de la eternidad a la encarnación. Cuando Dios toma cuerpo humano, nace como un bebé, experimenta nuestra propia realidad y así se hace Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando nosotros hemos rechazado por completo a Dios, Él ha abrazado con la encarnación por completo al ser humano. El hombre estaba yendo al trono de la gloria para erigirse a sí mismo como un Dios y se da cuenta de que ese trono está vacío. Dios está descendiendo para encontrarse con el hombre en su experiencia humana, en su alejamiento y en su pecado. Y esto es así porque aunque tú y yo dejemos de ser criaturas, de actuar como creación de Dios, aunque tú y yo cambiemos, Dios nunca cambia. Dios siempre permanece siendo el mismo. Y la forma en la que Dios nunca cambia es precisamente encarnándose, revelándonos así que Emmanuel, el Dios con nosotros, se ha dado por completo y su palabra definitiva está dada en Jesús de Nazaret. Filipenses 2, del 6 al 8, lo expresa de una forma insuperable. El cual, siendo de condición divina, no quiso hacer de ello ostentación, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos. Y asumida la condición humana, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en una cruz. Dios sale a nuestro encuentro. Dios ha venido al jardín, aunque tú y yo no hayamos acudido a esa cita. Es Dios el que ha tomado la iniciativa siempre, a lo largo de toda tu vida, a lo largo de toda mi vida, de salir a nuestro encuentro. Y Dios se ha revelado de forma total y absoluta a nosotros en Jesús de Nazaret. Comprende esta realidad. Déjate deslumbrar y maravillar por esta realidad, que tú estando muerto en tus delitos y pecados, has sido encontrado por esta voz que hoy te pregunta, ¿dónde estás? ¿Por qué Dios pregunta dónde estás? ¿Acaso Dios es como un niño que juega con sus muñecos
y nosotros somos sus muñecos y nos ha perdido en una habitación y no los encuentra. ¿Alguien ha visto a un niño buscar sus juguetes? ¿Acaso es Dios así con nosotros y Dios nos pregunta ¿dónde estás? ¿Porque no sepa dónde estamos? No. Si Dios nos pregunta ¿dónde estás? Es para darnos la oportunidad a nosotros mismos de responder a esa pregunta. No porque Dios no sepa dónde estamos, sino porque generalmente tú y yo no sabemos dónde estamos. Ante esta pregunta que resuena en el silencio de la tarde, ¿dónde estás? La realidad es que tú y yo no sabemos dónde estamos. Tú y yo estamos perdidos. Génesis 3, del 8 al 9 dice así. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los viera. ¿Cómo puedo saber que estoy perdido? Cuando en lugar de oír la voz de Dios paseando por el jardín a la hora del atardecer y acudir a su encuentro, acudir al lugar de la dependencia de la relación, yo me escondo. Cuando escucho a Dios y mi actitud no es la de salir al encuentro, sino la de esconderme, es señal definitiva de que estoy perdido. Y el texto lo dice así: por eso me escondí, porque llegabas, me escondí. Como consecuencia de que mucho antes ya me había perdido, porque te temía, porque vi mi desnudez, porque vi mi pecado. En vez de acudir al encuentro contigo, huí de ti. ¿Cuántas veces nuestras vidas son una huida hacia adelante? Estamos cegados, actuamos sin pensar, sin razonar, y lo único que queremos es escapar de esta situación. ¿Cuántas veces tu vida no está movida por la huida y no por ir al encuentro de Dios? ¿Cuántas veces huyes de Dios en tus relaciones familiares en vez de ir al encuentro con Dios en tus relaciones familiares? ¿Cuántas veces huyes de Dios en el lugar de tu trabajo o en tu intimidad o en la universidad en vez de salir al encuentro de Dios en todos estos lugares? ¿Cuántas veces cuando escucho a Dios pasear cerca de mí, mi actitud es la de huida, la de esconderme, la de negar ese encuentro y encerrarme sobre mí mismo? Ahora bien, esta pregunta no es maliciosa. Dios no quiere que respondamos desde la autocompasión y autoconmiseración. Estoy perdido, soy una miseria en absoluto. Es una oportunidad de gracia de reconocer nuestra condición. Porque si tú y yo no reconocemos que estamos perdidos, si tú y yo nos mantenemos en la soberbia de creernos dioses, independientes de Dios, si tú y yo no reconocemos nuestra enfermedad, entonces Jesús, que es un médico que viene a los enfermos, no tiene cabida en nuestras vidas. Él toca la puerta, yo lo escucho y huyo, porque no me veo necesitado y dependiente de Él. Solamente cuando a la pregunta ¿dónde estás?, yo respondo perdido, enfermo, carente, necesitado, entonces Jesús tiene algo que hacer conmigo: liberarme de mis opresiones, sanarme de mis enfermedades, restaurar mi vida por completo. Pero solamente puede restaurar aquello que se reconoce roto. Proverbios 28:13 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia.
Si hoy hay pecado en mi vida, si hoy hay pecado en tu vida, hoy es día de confesión. Lo repito. Si hay pecado en ti, no lo encubras. No lo maquilles, no lo justifiques, no lo disfraces. No sigas huyendo. Reconoce tu realidad quebrada, tu enfermedad, tu necesidad de un médico y confiesa y abandona. Solo entonces hallarás misericordia. Qué angustiosa es la vida del que vive encubriendo pecados, poniéndose máscaras, disfrazando la realidad. Y qué liberadora es la vida de aquel que reconoce sus quebrantos, sus dolores, sus errores y encuentra misericordia, encuentra perdón y encuentra restauración. Otra cosa que aprendemos de este texto es que de Dios nunca te vas a poder alejar lo suficiente. El texto dice lo siguiente: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Por qué nos alejamos de Dios? ¿Por qué tememos a Dios? ¿Por qué nos damos cuenta de nuestra desnudez? Porque hemos sido engañados por la voz de la serpiente. Una voz que habla sobre Dios, pero en cuya conversación Dios no está presente. Y solamente cuando escuchamos a esa serpiente que desmiente la palabra divina, la palabra revelada, la palabra que llega a mí desde la intimidad con Dios, me doy cuenta de que estoy desnudo, de que me he alejado de Dios, de que tengo miedo, de que siento culpa, de que estoy roto. Y esa es la excusa que nos mantiene lejos de Dios. Mi pecado, mi angustia, mi desesperación. Son muchas veces argumentos que nosotros empleamos para cavar nuestra propia tumba. Es lodo que nos echamos encima para desear algún día estar tan por completo cubiertos de muerte que Dios no tenga acceso para nosotros. Pero el texto dice lo siguiente: no hay condición, no hay pecado lo suficientemente grave que puedas cometer que te aleje de Dios. No hay lugar al que puedas ir lo suficientemente lejano que esté lejos del brazo de Dios. Deja de huir, deja de esconderte, deja de vivir huyendo de Dios. Deja de creer que por seguir toda tu vida, invertir años en huir de Dios, un día te escaparás de Él. Porque Dios llega y llegó con su muerte en la cruz del Calvario a perdonar y a redimir todos los pecados. Incluso los más detestables, los más oscuros, los peores pecados que te puedas imaginar o que tú sepas que has cometido que te alejan de Él, han sido perdonados en la cruz del Calvario. Deja de huir de Dios. Deja de resistir a Dios. Y entiende que la cruz es irresistible para ti. Y entrégate por completo al perdón que se nos ha sido dada a través de la cruz del Calvario. El salmista expresa esto de una forma preciosa y te invito a leerlo. Salmo 139, del 7 al 10, dice lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. En Jesús se concreta este acto de gracia absoluto de Dios para reconciliar consigo al mundo. Lucas 19:10 dice lo siguiente: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.
La acción de Jesús para con nosotros no solamente ha sido venir a buscarnos en nuestro lugar de lejanía, de distancia de Dios, de pecado, sino también venir a salvarnos. Y hoy es un día en el que te invito, y me gustaría que el grupo de alabanza pudiera pasar. Hoy es un día en el que te invito a ti, a saberte encontrado por Jesús. Pero no solamente encontrado por Jesús, sino también salvado y redimido por Jesús. Yo no sé dónde te encuentras hoy. No sé dónde estás. Tú sabes dónde estás. Tú sabes dónde estás. Hoy es un día para que traigas a tu mente, a tu memoria, a tu corazón, ¿dónde estás? Y deja que te diga algo. El Señor llega a donde tú estás. El Señor ha venido a buscarte allí donde tú estás. Y el Señor ha venido a salvarte, a darte una nueva oportunidad. Una vez le preguntaron a Chesterton, un escritor, un filósofo muy reconocido, que tenía una lectura de su sociedad muy precisa y de hecho vivía en un contexto de guerras mundiales, de mucha hambruna, un contexto de crisis económica muy fuerte. Le preguntaron lo siguiente: Chesterton, ¿qué está mal en el mundo? ¿Qué es lo que está mal? Danos la clave. Dinos cómo solucionar las guerras, las catástrofes, las crisis, las hambrunas. Chesterton tomó un segundo, respiró y meditó. Y tras unos momentos respondió lo siguiente: lo que está mal en el mundo soy yo. Lo que está mal en tu vida no es la guerra de Ucrania, no es la crisis de los abastecimientos, no es el cambio climático, no es tu situación familiar, laboral, académica. Lo que está mal en tu vida eres tú. Pero vivimos tan desorientados ante esta pregunta, ¿dónde estás?, que ni siquiera podemos concluir esto. Vivimos tan cegados, tan distraídos, una vida tan plana y superficial, que ni siquiera podemos concluir que lo primero que está mal en mi vida soy yo. Y cuando buscamos acusar a los otros, a otras realidades o otras situaciones, lo único que hacemos es evadir la posibilidad de reconocer que estamos enfermos y necesitamos un médico. Si tú reconoces que hoy el que está mal en el mundo eres tú, tengo una muy buena noticia. Esta noticia se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es una buena noticia para aquel que dice: lo que está mal en el mundo soy yo. Jesús de Nazaret solo es buena noticia cuando uno dice y reconoce que lo que está mal en el mundo es uno. Cuando uno reconoce que el mayor de sus problemas lo tiene aquí. Que uno es el primer enfermo que necesita ser tocado. El primer ciego, el primer sordo, el primer endemoniado que necesita ser liberado. El primer paralítico. Cuando uno reconoce su propia condición, entonces Jesús de Nazaret no es solo una buena noticia, es la mejor noticia jamás proclamada sobre la faz de la tierra. Te invito a que puedas ponerte en pie. Y sea como fuere, hoy es un buen día para decir: no sé dónde estoy. Me he alejado del lugar al que he sido llamado a habitar. Me he alejado de ese sábado, de ese lugar de la eterna comunión con Dios. Me he alejado de vivir en Jesús el sábado eterno, de descansar en Él. Ya no estoy en Jesús. ¿Dónde estoy? Estoy perdido.
Estar fuera de Él es estar perdido, estar desorientado. La buena noticia, nuevamente, es que Jesús ha hecho ese camino para convertirse Él en nuestro sábado, para ser Él nuestro descanso. Él ha rebasado la distancia infinita que separaba la divinidad de la humanidad. Él ha recorrido el camino que nadie podría haber recorrido, como Dios en el jardín del Edén, saliendo a buscar al hombre y preguntándole: ¿dónde estás? Y Dios no solamente le ha preguntado al hombre: ¿dónde estás?, sino que le ha dado la posibilidad de responder: estoy perdido. Y podría haber quedado la historia ahí. Pero Dios también le da al hombre la respuesta de salvación. La respuesta para el encuentro. La posibilidad de volver a restaurar esa relación perdida a través de Jesús, de la encarnación de Jesús. Jesús es la respuesta que tú hoy y yo podemos pronunciar. Estoy en Jesús. Y no por mí, no depende de mí. Te invito a leer Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, nos aferramos a esa fe que profesamos. Aférrate a la fe de que este sumo sacerdote ha atravesado los cielos, para que tú puedas proclamar que estás en Él, que estabas muerto, estabas cautivo, estabas perdido, pero ahora estás en Él. Hay vida de Dios en ti a través de Él. Porque no tenemos, dice el texto, un sumo sacerdote incapaz, insensible, de compadecerse de nuestras debilidades. Porque en tu debilidad, en tu miseria, aquello a lo que te aferras, de lo que te inundas, para mantenerte en esta alocada huida de Dios, ha sido también alcanzado a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Esa muerte y resurrección que ha vencido al pecado, que ha matado a la muerte. No hay pecado en tu vida, en la mía, que no haya sido derrotado por la cruz del Calvario. Lo que vemos también en el propio texto del Génesis, cuando las consecuencias del pecado para el hombre y para la mujer son negativas, habrán lágrimas, sufrimientos. Pero también en ese texto, en Génesis 3, se anticipa que un día Jesús vendrá y pisará la cabeza de la serpiente. Será herido, pero el mal será aniquilado, pero el pecado será borrado. Así que, acercándonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Este sumo sacerdote que se puede compadecer ha abierto el camino para que en el momento en el que más necesites de la gracia de Dios, es decir, el momento en el que más consciente seas de tu propia miseria y necesidad, puedas acercarte a Él. Él ha abierto el camino para que tú hoy puedas responder: estoy en Jesús. Estoy en Jesús. Vivo y muero en Jesús. Te invito a que podamos orar. Cierra tus ojos y acompáñame en una palabra de oración. Gracias, Señor, por preguntarnos esta mañana dónde estamos. Gracias porque esta pregunta está llena de gracia. Porque en esta pregunta está contenida la propia respuesta, que es Jesús de Nazaret para nuestra vida. Porque reconocemos que no estamos en el sábado, en el descanso, en el reposo, que nos hemos distraído, nos hemos endiosado, nos hemos alejado. Pero tú, mientras nosotros buscamos el camino al trono de Dios, tomaste el camino que va del ser Dios a hacerte hombre. Vivir como hombre, y no solo eso, sino vivir como siervo. Y morir no cualquier muerte, sino muerte de cruz, para el perdón de nuestros pecados, porque fuiste resucitado y levantado a la diestra de Dios Padre. Y hoy queremos inclinar nuestras rodillas
Queremos abrir nuestra boca para proclamar que Jesús es el Señor, que no hay Señor fuera de Él y que Él es el Señor del sábado, el Señor que trae descanso a nuestra vida, el Señor al que no le espanta nuestro pecado, sino que desea que lo confesemos, porque Él ha venido a buscar al perdido. Queremos reconocer nuestra perdición, porque sabemos que es el único camino a través del cual nosotros podemos abrirnos a la obra transformadora, no solo de que nos encuentres, sino de que nos salves. Queremos reconocer, Señor, que lo que está mal en el mundo somos nosotros, que te necesitamos incesantemente, de forma desesperada. Muévenos a necesitarte como realmente te necesitamos, desde la desesperación, Señor, porque solamente en ti hay palabras de vida eterna. ¿A dónde más iremos? Porque solo tú tienes palabras de vida. Y estamos cansados de vivir vidas alejadas, desorientadas, en huida, en retroceso. Queremos, Señor, vivir en ti. Gracias por no solo haber hecho la pregunta, sino haber dado la respuesta. Por haber preparado el camino para ese encuentro contigo, que es Jesús. Y hoy quiero, Señor, junto a mis hermanos y mi familia, volver al lugar de mi reposo. Volver a mi Señor y a mi Salvador. Dejar de resistir a Jesús y entender que su gracia, su amor y perdón son irresistibles para mí, ante los cuales no puedo hacer nada más que arrodillarme y proclamar que Él es el Señor, que solo en Él encuentro descanso para mi alma. Te queremos alabar, te queremos glorificar, te queremos agradecer por esta revelación. Y no solo eso, sino que queremos que nuestras vidas sean un olor fragante que desprenda esta realidad, que esta palabra que es semilla, que cae en nuestra vida, pueda germinar y fertilizarnos, Señor, de tu vida. Queremos estar en ti en cada momento, Señor. No permitas que nos alejemos de ti, Señor. Queremos vivir bajo tu sombra, bajo tu ala, reposados en ti, sabiendo que en ti somos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a ser una comunidad que hoy se haga esta pregunta: ¿dónde estás? Y tenga el valor de responder desde la necesidad urgente de que te necesitamos a ti, de que necesitamos estar en ti. En el nombre de Jesús.